Eugenia. No, esto no. Bueno, buenos días a todos, espero que me escuchen bien los que están conectados el día Zoom. Aquí tenemos un par de personas presenciales. Esta es una conferencia del Grupo Política Monetaria en formato híbrido, ¿ya? Un esfuerzo, ojalá que pronto podamos hacerlo más presencial. Así que encantado de ese punto. Voy a empezar a compartir pantalla para leer nuestro comunicado y, como es costumbre, después de leer el comunicado tenemos un espacio para preguntas. Muy bien, entonces voy a leer el comunicado que está, para los que están conectados en Zoom, está ahí desplegado en su pantalla. Después de varios años, las condiciones financieras globales se han vuelto más restrictivas durante este 2022. Es probable que esta situación se prolongue y eventualmente se intensifique durante el 2023. A nivel global, persiste la necesidad de aplicar políticas monetarias más restrictivas en varias economías avanzadas con el fin de lograr atenuar la inflación, pero en un contexto desafiante, dadas las perspectivas de un menor dinamismo en la actividad y demanda en varios bloques de países relevantes. Por su parte, la economía chilena ha continuado el proceso de desaceleración en su actividad y demanda, el cual gradualmente ha comenzado a mostrar tasas de variación anual recesivas. También se ha observado una moderación, aunque aún incipiente, en los registros inflacionarios de los meses recientes. Asimismo, las expectativas de inflación han continuado reduciéndose. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en 11,25%, con un sesgo neutral a la espera de antecedentes que den cuenta de una convergencia más evidente de la inflación hacia la meta de 3%. Las perspectivas económicas internacionales entregadas por el FMI en octubre pasado daban cuenta de una desaceleración de la actividad global más generalizada e intensa a la anticipada previamente, y también una inflación internacional más alta que la registrada en varias décadas. Como bien sabido, son tres factores principales que están incidiendo en estas perspectivas internacionales: la pandemia del COVID-19, la invasión rusa a Ucrania y condiciones financieras más restrictivas en la mayoría de las regiones. Este último factor está estrechamente relacionado con el ajuste de la política monetaria para hacer frente al alza de la inflación. Con todo, a nivel global se predice una reducción gradual de la inflación. Así, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación mundial llegará a 8,8% en 2022, luego de ser 4,7% en 2021, pero luego disminuirá a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024. Las perspectivas de atenuación de la inflación y sus determinantes en varios países avanzados se han transformado en un elemento clave para anticipar cuál será la trayectoria de la política monetaria en estos países, generando cierta volatilidad financiera. Es evidente que las trayectorias de la política monetaria en la economía avanzada pueden afectar la intensidad de la aceleración global y las condiciones financieras internacionales. Como ejemplo de lo anterior, la semana recién pasada, el presidente de la FED dio indicios de que el alza de tasas que venía aplicando podía moderarse a partir de la reunión de política monetaria de diciembre. Este mensaje fue recibido de forma favorable por el mercado, por cuanto señalaba la posibilidad de que las condiciones financieras podrían no ser tan restrictivas hacia adelante como se consideraba previamente. Sin embargo, el viernes pasado se conocieron los datos del mercado laboral norteamericano de noviembre, con una positiva sorpresa en la creación de empleo: 263.000 nuevos puestos de trabajo en comparación de los 200.000 que se esperaban, y una revisión al alza de los salarios. Esto puso nuevamente una nota de incertidumbre sobre la dosis y la futura alza de la FED y sus consecuencias macroeconómicas. En Europa también existe un debate sobre si el curso hacia una normalización de su política monetaria seguirá al ritmo de los meses anteriores, por cuanto algunos registros inflacionarios recientes han mostrado una moderación de la inflación. En efecto, la variación anual del IPC de la zona euro disminuyó a 10% en noviembre desde el registro de 10,6% de octubre, lo que constituye la primera reducción desde junio del 2021. Asimismo, los precios al productor de la zona euro cayeron más de lo esperado en octubre. En el caso Asia, llama la atención la situación de China, gran motor del comercio internacional y de la demanda de materias primas. Al proceso estructural de paulatina desaceleración en su tasa de crecimiento se agrega una política restrictiva de COVID que aparentemente no está dando los resultados esperados.
Las olas de protestas de la última semana en varias ciudades chinas en contra de las medidas restrictivas de COVID-19 y los indicadores recientes del PMI menos favorables son evidencia de lo anterior. Por su parte, en Chile, el IMASEC de octubre registró una variación anual de menos 1,2%. Esto confirma el proceso recesivo que ha comenzado a experimentar la economía chilena luego de los grandes desequilibrios macroeconómicos que se hicieron evidentes en el 2021. No obstante, la desaceleración de la actividad económica ha sido levemente menos intensa que la esperada en meses previos, lo cual ha llevado a una marginal revisión al alza de las perspectivas de expansión del PIB para el 2022. Así, la encuesta de expectativas del Banco Central de noviembre anticipa una expansión del PIB de 2,3% para el 2022, mayor en 4 décimas de lo que se esperaba en agosto y septiembre, que era 1,9%. En el caso del IMASEC de octubre, la sorpresa de menor contracción económica estuvo relacionada con una mayor actividad minera. En efecto, el IMASEC no minero registró una disminución de 1,8% en 12 meses, mientras que en términos estacionalizados cayó 0,4% respecto al mes anterior. En este registro resalta la disminución generalizada de varios componentes de la actividad comercial, que totalizó una caída de 10%. Por su parte, la industria experimentó una disminución anual de 5% en octubre, la cual es menor que la estimada por el INE. Con todo, no es evidente si una aceleración de la actividad económica hacia fines del 2022 implicará una recesión menos marcada a principios del 2023 por efectos de arrastre, o significará que la contracción del 2023 será mayor porque el proceso de ajuste macroeconómico va más lento de lo previsto anteriormente. La encuesta de expectativas del Banco Central pareciera que se inclina por lo segundo, mostrando un aumento en la disminución prevista del PIB para el 2023 desde un valor de 1% en septiembre a uno de 1,4% en noviembre. Por su parte, el mercado laboral se ha mostrado aparentemente resiliente al enfriamiento de la actividad y demanda. Así, la tasa de desempleo en el trimestre móvil terminado en octubre se mantuvo en 8%, mostrando una creación neta de empleos de cerca de 26.000 puestos de trabajo. Sin embargo, estas cifras agregadas esconden una recomposición al empleo que alerta sobre un debilitamiento del mercado laboral. De hecho, la creación neta de empleos en el trimestre móvil terminado en octubre estuvo explicada por nuevos puestos de trabajo informales de cerca de 61.000, mientras que la destrucción de empleos formales alcanzó a 35.000. Así, existe una recomposición de la ocupación hacia puestos de trabajo más precarios. En la medida que la actividad y demanda continúe su proceso de desaceleración, esta recomposición hacia empleos más precarios podría verse exacerbada y también no puede descartarse un aumento gradual en la tasa de desocupación de los próximos meses. La inflación ha venido mostrando paulatinamente un cambio de tendencia, confirmando un incipiente proceso de moderación. Así, el IPC de octubre mostró un incremento mensual de 0,5%, lo cual estuvo por debajo de las expectativas que suponían un registro en torno a 1%. Asimismo, la inflación IPC sin alimento y energía tuvo una variación de 0,4 en octubre y el IPC sin volátiles tuvo un incremento de tan solo 0,1%. Con ello, si bien las variaciones anuales del IPC y sus componentes siguen siendo elevadas, han venido mostrando una atenuación desde los niveles máximos alcanzados en agosto pasado. Así, las tasas de variación anual en octubre del IPC total, el IPC SAE sin alimento y energía y el IPC sin volátiles se ubicaron respectivamente en 12,8%, 9,3% y 10,8%. En los próximos meses se espera que la variación del IPC se mantenga moderada, aun coherente con una actividad económica que se va debilitando y con precios internacionales que se mantienen relativamente estables. La atenuación del incremento de los precios de los bienes importados ayuda a la reciente disminución de las presiones devaluatorias sobre el peso relativo al dólar. Si bien el valor del dólar se ha mostrado volátil, en la última semana ha mostrado un descenso que lo llevó a una cotización cerca de 880 pesos el viernes pasado. No obstante, hay que recordar que el tipo de cambio está fuertemente incidido por los cambios en las condiciones financieras internacionales, la incertidumbre interna y el precio de las materias primas. Todos estos factores tienen un panorama incierto por delante. Además, el déficit de cuenta corriente ha seguido aumentando del orden de 9,9% del PIB en el tercer trimestre de este año, lo cual puede volver a poner una presión al alza en el valor del dólar. Hacia mediano plazo, las expectativas de inflación también se han moderado. En efecto, la expectativa de inflación de la encuesta de expectativas del Banco Central sitúa la inflación anual en 11 meses adelante en 5,8% y la de en 23 meses adelante en 3,5%. Ambos indicadores son menores que lo que se contemplaba en agosto pasado. Una moderación similar se observa en las expectativas de inflación de mediano plazo
por parte de los operadores financieros consultados por el Banco Central. No obstante, aún es temprano para declarar que la batalla por el control inflacionario está ganada y que el descenso de la inflación es duradero y coherente con la meta inflacionaria de 3%. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en 11,25%, con un sesgo neutral a la espera de antecedentes que den cuenta de una convergencia más evidente en la inflación hacia la meta de 3%. Ahora abrimos el espacio para consultas. Les dejo compartir. Yo tengo dudas, pero no sé si preguntamos como con micrófono cómo lo vamos a hacer ahí. Que después podemos hacer un punto de presa para sacar las cuñas. Ya sí. En realidad consultar cómo se viene el IPC para noviembre, en realidad. Como, o sea, lo que está recogido un poco dice moderado, yo creo que el IPC de noviembre, supongo que lo que se espera son números más moderados, similares a lo que se observó en octubre en el agregado. Obviamente que uno no puede estar seguro de ese número, pero puede ser 0,5, 0,4, no podría dar un número con tanta certeza, pero probablemente no sé si el resto de los miembros pueden decir algo más con respecto a ese número en particular. Respecto a las tasas, claro, se mantienen en 11,25. El Banco Central en el comunicado pasado decía que era por el tiempo que sea necesario. ¿Cuándo podríamos ver un recorte ya de las tasas de interés? Algunos hablan del mes de abril, por ejemplo, del próximo año. ¿Cuándo se podría ver ya el primer recorte en la ATP? Y aparentemente muchos analistas están por ese número de que en abril haya una primera reducción. Nosotros, o sea, mi opinión personal es que más allá de casarse con una fecha, como he dicho, uno quiere ver los indicios, como dice el comunicado, de que la inflación está de verdad moderándose de manera más persistente y volviendo a los registros consistentes con la meta del 3%. Si eso coincide con el escenario central, bueno, puede ser que uno puede pensar que en abril ahí puede haber una reducción. También uno puede pensar de que se puede esperar y después pueden venir reducciones más de un monto mayor. También se puede combinar ese timing, o sea, adelantar una reducción y después tener que cambiar el curso es peor en el fondo. Entonces mejor yo creo que esperar bien que los registros de inflación estén bien en la línea esperada para después en el fondo poder hacer dosis, y a lo mejor las dosis, si la situación económica lo amerita, pueden ser más de una magnitud elevada. Eso es mi opinión. Entonces, el resto de los miembros... Yo pienso que, bueno, efectivamente tenemos dos registros de inflación anual que han venido atenuándose, pero son dos registros solamente. Y por lo tanto, yo creo que es esencial que los indicadores muestren una consolidación de la reducción de la inflación y de un proceso que realmente esa inflación se acerque bastante a la inflación meta. Obviamente no en pocos meses, pero que vaya convergiendo. Y por eso yo creo que la estrategia un poco que dice Juan Pablo de wait and see o de esperar y ver, creo que es la estrategia que corresponde, y puede ser perfectamente que después del primer trimestre empiecen las bajas, pero siempre supeditado a que efectivamente se vaya dando siga esa convergencia de reducción de la inflación, de tal manera de que finalmente vayamos hacia ese proceso, digamos, de acercarnos cada vez más a la meta. Yo creo que eso es lo que tiene que estar mirando el Banco Central, y uno no puede descartar que haya shocks. En la economía siempre hay incertidumbre y por lo tanto, claro, en el escenario central es muy probable que a partir de ya el comienzo del segundo trimestre empiece ese proceso de reducción. Pero yo creo que más que poner fechas precisas, yo creo que hay que mirar los datos en términos de que la inflación efectivamente se vaya consolidando su reducción. El tema de la contracción económica, se sabía que no va a ser bueno el 2023, sería un factor también que se está viendo para, por ejemplo, darle más dinamismo tal vez a la economía con la reducción de tasas, por ejemplo, el próximo año. ¿Es algo que se debiera evaluar también, no? A ver, en mi opinión, el Banco Central hoy día se tiene que centrar mucho en la cuestión inflacionaria, que está totalmente, bueno, ha ido consolidándose una reducción, pero son guarismos demasiado elevados. Ahora, en la medida que se vaya logrando esta consolidación de reducción de inflación, puede venir esa reducción de tasas, pero yo lo veo supeditado básicamente a lo que pasa con la inflación.
Ese es el objetivo central del Banco Central. Obviamente que también el Banco Central se tiene que preocupar de no exacerbar los ajustes, pero acá el objetivo central del Banco Central es básicamente hacer que la inflación converja a niveles más razonables y más cercanos a la inflación meta, en el horizonte político. Sí, en todo caso, perdón. En todo caso, creo que los dos movimientos se van a dar como un poco alineados. ¿Sí? El hecho de que se esté enfriando la economía ayuda también a que se reduzca la inflación y también al anclaje de expectativas, que hemos visto que han mejorado mucho las expectativas a 2 años. Todavía falta para llegar a la meta del 3%, pero creo que van a ser cosas que se van a estar moviendo en forma alineada. Y volviendo al tema, claro, de qué decisión debería tomar el Banco Central, probablemente va a esperar a tener nuevas observaciones en estos datos, tanto sea del IPC que va a salir ahora, como del IMASEC, y también cómo siguen evolucionando las expectativas. Creo que eso va a ser clave para definir cuándo es el momento oportuno para realizar el próximo movimiento. Yo tenía anotado exactamente lo mismo. Perdón. Dentro de los datos que uno puede mirar para tratar de ir pensando cuál es la mejor decisión que uno puede tomar, es que tenemos por un lado la expectativa de inflación, que era una preocupación hace varios meses atrás, que no lograban detener su aumento, están empezando a converger o a bajar un poquitito, y eso es un elemento positivo. Un elemento adicional es que lo que tenemos en el último dato de actividad es que efectivamente hay una desaceleración y una caída en comercio, sobre todo manufactura un poquitito menos, pero que en el margen es menos de lo que estábamos esperando para este momento del año. Entonces, ustedes han visto como las predicciones con respecto al crecimiento de este año han ido aumentando un poquitito, y las del próximo año han ido profundizando la recesión. Teniendo eso, uno tiene que empezar a ver los escenarios hacia adelante con harta cautela, porque tú tienes varias variables que vas mirando. Lo mejor que uno puede hacer es mantenerse lo más flexible posible. Lo que vamos a tener interesante es que a fines de esta semana salen los nuevos escenarios de tipo, ¿cierto? Y ahí no solo tenemos proyecciones de los escenarios base y riesgosos de actividad y de precios, pero también tenemos actualizaciones de los modelos más de largo plazo. Eso nos va a dar un poquitito también cuántas holguras hay para la capacidad de manejar con más sintonía fina el movimiento de la tasa político-monetaria para no profundizar la recesión en la cual vamos a entrar. Entonces, son cosas que están todas muy relacionadas y que varían por elementos internos y externos, y por lo tanto es raro que uno se pueda comprometer a que en abril es el momento preciso para bajar la tasa. Yo no creo que nadie pueda responsablemente decir que esa va a ser la trayectoria, dado que tenemos muy pocos datos de un cambio o un pivote, como le buscan los americanos a este punto de inflexión. Sí. Quizás lo único que agregaría ahí es que hay que tener paciencia, en el fondo, como cuándo va a venir la bajada de tasa. Lo importante, yo creo que es mirar cómo van los indicadores de inflación para efectivamente pensar que eso está en un claro trayectoria de convergencia hacia la meta, porque lo que peor que puede pasar es como anticipar la reducción y después que la inflación no haya bajado tanto y después tener que volver a cambiar como el curso. Entonces yo creo que es más fácil, como yo lo veo, que no estoy en los zapatos de los consejeros del Banco Central, pero es más fácil quizás en el fondo esperar un poco más y después se puede bajar más rápidamente la tasa, ¿ya? Y en el fondo eso puede complementar quizás lo que se no ha hecho previamente, pero yo creo que es mejor en el fondo ese tipo de estrategia desde mi punto de vista. ¿Puedo complementar una sola cosa? Que aquí parte muy importante del mecanismo de transmisión de la política monetaria de la tasa hacia los precios, que es lo que uno quiere afectar, tiene que ver con la credibilidad de las movidas. Entonces, esos pasos en falso que uno puede dar afectan en forma muy significativa el mecanismo por el cual después afectan los precios. Entonces, hay una decisión que es estratégicamente significativa con respecto después al mecanismo propio de capacidad del Banco Central. Entonces, cada una de estas decisiones, si bien uno quisiera que estén adelante de la curva, y todo como lo hicieron en el ciclo previo, ¿no es cierto?, de adelantándose un poquitito y hacer el alza de tasas antes que el resto.
hay que ser muy cuidadoso porque esos movimientos como en falso generan distorsiones en el mecanismo de transmisión de la tasa de interés. Desde Hacienda contemplan que la economía va a tener una recuperación para finales del 2023. ¿Esto es algo que ustedes comparten? O sea, bueno, yo puedo tomar inicialmente. Okay, yo creo que nosotros no tenemos modelo de proyecciones, cada uno puede tener ciertos indicios. Uno ve, como bien decía Andrea, de que la política monetaria en Chile fue subiendo más la tasa. Lo que pasa en países avanzados como que van más atrasados en ese proceso. Entonces, el escenario internacional da cuenta de varios riesgos en 2023, condiciones financieras más restrictivas. Entonces, uno cuesta ver de que haya motores de la recuperación hacia el final 2023. Entonces, uno tiene un primer elemento para el 2023 que es como el proceso de ajuste natural que tenía que tener la economía, y en eso estamos, ¿ya? Donde hay discusión sobre cuán profundo puede ser eso, ¿ya? Pero eso va a entrar en la primera parte del 2023 por seguro. De ahí que venga un impulso por el lado externo se ve difícil por ahora, ¿ya? Entonces, no sé si el impulso debería venir por algo interno, también se ve más difícil. Entonces, la recuperación se ve como que es como natural que uno tiene un ciclo y después como que piensa uno que las cosas se recuperan, pero como que en fundamental uno cuesta mirar cuál es lo que llevaría la cosa así como de nuevo a recuperarse a un ritmo mayor de lo que teníamos previamente, no sé, con tasas de expansión promedio de 3% del IMASEC, que se ve difícil por mirando las condiciones externas. Internas también. Internas también. Que son parte de lo que yo digo que vamos a ver en el IPOM próximo. Lo único fenómeno más de esto es que también van a haber elementos de las bases de comparación. Cuando tú miras el próximo año, al final de este próximo año, vas a tener este año una recesión un poquitito menos fuerte de la que uno habría esperado, entonces los números en sí van a reflejar una recuperación más lenta porque por un puro elemento técnico de con qué te comparas. Los fundamentos son lo que dice el comparo, son lo que teníamos que estar mirando y muchos de ellos son externos y todo lo que hemos visto en los ajustes de crecimiento para el resto del mundo son a la baja. Sí, yo quisiera complementar por el lado interno. Por el lado interno, más allá quizás de que el presupuesto fiscal crece un 4,2%, probablemente muy centrado en la inversión pública, no veo muchos factores internos que estén ayudando a que, digamos, se retome un cierto dinamismo en la economía, por lo menos el año 2023. Y voy a decir una cosa, yo creo que la propia reforma tributaria no ayuda en ese sentido para generar buenas expectativas en el ámbito de inversión, en el ámbito de ahorro, para retomar una senda de crecimiento. Tampoco veo que el consumo vaya a ser algo muy importante, muy dinámico el próximo año, sobre todo que vamos a tener un ajuste que siempre es importante en el mercado laboral. El mercado laboral, digamos, yo creo que va a entrar un ajuste importante y eso es muy relevante para lo que pase con el consumo. Entonces, yo en lo particular siento que no hay mucha evidencia tampoco por el lado interno que uno pueda decir, uy, no, esto se va a recuperar hacia finales del 2023. Yo creo que es más bien una pregunta que una certeza. Igual, el ministro Marcel dijo que este año iba a subir la inversión, lo que iba a ser una sorpresa y parte de lo que llama un ajuste eficiente. ¿No lo comparten? Por el lado público, sí, el presupuesto establece un crecimiento de la inversión pública, si no recuerdo mal, del 5,5% real. Sí, eso es claro que va a ayudar a la inversión, pero por el lado privado yo tengo mis dudas. Por lo que acabo de mencionar. Yo creo que quizás sí es cierto que la inversión en el sector minero a lo mejor va a seguir teniendo un cierto dinamismo porque tiene su propia dinámica, distinta un poco del mercado local, digamos, pero yo no veo por la inversión en construcción, en vivienda, más allá de lo que pueda hacer, digamos, la inversión pública, no la veo tan dinámica. A lo mejor vivienda social puede ser un ámbito donde obviamente el gobierno puede influir, digamos, y poner programas ahí, y lo mismo en obras públicas, pero todo muy relacionado con temas de inversión pública. Yo tengo una consulta. Si tuvieran que definir en pocas palabras cómo podrían combatir la recesión para el 2023, ¿cómo lo señalarían? En pocas palabras.
no a través de la política monetaria. Digamos, en pocas palabras, porque nosotros lo que estamos viendo aquí es qué se hace con la tasa de interés y nos preocupamos de la inflación, y si la preocupación es más bien de la parte del ciclo, o sea, está todo relacionado, pero si uno quiere generar un ciclo menos abrupto de caída, básicamente lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones para que se generen buenos empleos, se haga inversión, y esas son, más allá de lo que se puede hacer a través del presupuesto fiscal, elementos asociados a incentivos y a perspectivas de estabilidad de condiciones de reglas para hacia adelante. Yo creo que, considerando lo que dice Andrea, me da la impresión que también que hay que ser cuidadoso con el tema de la demanda, ¿sí? Digamos, porque lo que estamos tratando de hacer a través de la política monetaria es justamente ajustar la demanda que venía creciendo excesivamente en meses previos, ajustar también la actividad económica. En el fondo es parte como más bien de la solución, pienso yo, sobre todo mirándolo desde el punto de vista de inflación. Ahora, obviamente que uno quisiera que esta recesión sea lo más suave posible, y eso es lo que hay que tratar de hacer, digamos. Pero yo no le echaría más fuego a la hoguera, que es lo que no queremos que ocurra, porque la inflación es muy importante que finalmente converja a niveles, en meses, digamos, a niveles razonables, digamos, que nos llevan a la trayectoria del 3% en el horizonte político, 2 años. Pero yo no me atrevería a hacer políticas de demanda agregada expansiva para poder combatir, digamos, la recesión. Sería como contradictorio con lo que está haciendo la política monetaria. Hay que ser cuidadoso, por ejemplo, con las medidas que está hablando el gobierno, que en marzo se van a entregar más ayudas sociales, en qué deberían estar enfocadas en ese sentido, considerando, claro... ¿Sabes lo que podría ayudar? Hay una recomposición del gasto. No sé cuánto espacio tiene, digamos, el fisco para eso, pero en el fondo no agregar más impulso de demanda. Eso es lo que yo pienso que hay que... hasta que se logre bien esta cosa de atenuar la inflación. Pienso Claro, transferencias directas, por ejemplo, ya... Claro, van al consumo directo. O la idea del nuevo retiro. O una idea. No, eso sería realmente pernicioso para la economía. No, y pensar muy bien y que estas medidas sean específicamente focalizadas en grupos, digamos, no ayudas así generalizadas. Yo creo que mirando para el año que viene, también como nos ha pasado en los últimos años, lo que pase en el resto del mundo es clave, ¿sí? Como que hay mucho de lo que pasa en Chile que tiene que ver con Chile, pero hay mucho que viene determinado por afuera. Y lo que pasa en las economías desarrolladas, tanto en términos con las políticas monetarias que sigan implementando, como sus propios ajustes de actividad, que va a tener mucho efecto en Chile. Una economía que es particularmente relevante para Chile es China, y acá de nuevo como que no queda claro cuáles van a ser las perspectivas. China está experimentando esta política de tolerancia cero con el COVID, que ha tenido mucho efecto en términos del nivel de actividad. Y ahora están habiendo protestas en contra de eso, que podría hacer que las restricciones bajen un poco, pero esto podría incrementar los casos de COVID. Entonces, como que hay muchas historias en desarrollo, incluso la guerra en Ucrania, si siguen reduciéndose o no los precios de alimentos, qué va a pasar con el combustible, todo esto va a tener efectos de primer orden también lo que pasa en la economía en Chile, y hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan manejar desde política acá adentro. Bueno, y con las declaraciones que se habían hecho de que se podría estabilizar la economía el próximo año, si bien ustedes han mencionado que no hay como una fecha donde todo podría como mejorar, ustedes podrían ver probablemente una mejoría para el 2023 o ya puede ser a inicios de 2024. Siempre la respuesta es la misma. Nosotros no, y lo que no tenemos son modelos de predicción económica, y por lo tanto, decir si en septiembre o en enero del 2024 vamos a tener las primeras cifras de cambio y de tendencia es muy difícil de anticipar, justamente por todo lo que estamos diciendo. Los factores externos e internos que son impredecibles. Y no, por lo menos ninguno de nosotros cuatro se dedica a la predicción y a los modelos de predicción. Quizás agregar eso con respecto a lo que se decía previamente, que como claro, ese foco de cuándo se recupera el 2023 de nuevo tiene que ver con algo que decía, hay que tener paciencia. Yo creo que como que las cosas
por adelantar una decisión o por tomar políticas de estímulo de demanda muy tempranamente, al final puede ser un error. Finalmente, y si uno está mirando a mediano y largo plazo y tratar de hacer que la recuperación de empleo, de la actividad económica sea más sustentable y duradera, tiene otra mirada. Entonces a lo mejor el 2023 está jugado de alguna manera y ponernos ahí a hacer un margen de las cosas, ¿no? Pero quizás lo importante es mirar 2024, 2025 y pensar el foco en esa dimensión, porque si no nos entrampamos es que nos ponemos muy impacientes de cuándo viene la recuperación, y a lo mejor eso está jugado y es mejor mirar ese mediano plazo y que eso sea de verdad empleos más duraderos, de mejor calidad. Eso es generar las bases para que eso ocurra, ¿ya? Más allá de una política muy de corto plazo en 2023, que puede ser que al final puede mejorar un poco las cosas, pero puede generar otros riesgos en este proceso que estamos enfrentando. Yo creo que lo que dice Juan Pablo es importante, que es la visión de mediano y largo plazo. Muchas veces, digamos, algunas autoridades tienen esa visión, otras no. Y yo entiendo la impaciencia que puede haber por mostrar mejores cifras de actividad económica y de empleo. Pero acá, como Grupo de Política Monetaria, obviamente que nos interesa mucho, y alineado un poquito también con lo que mira el Banco Central, el tema de que se converja y se consolide el proceso de reducción de la inflación. Como dice Juan Pablo, y lo han dicho también Andrea y Eugenia, adelantar movimientos de política monetaria para relajar puede ser súper perjudicial y puede generar, digamos, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso hay que ser paciente. Bueno, yo creo que la política monetaria tiene esa virtud, digamos, y el Banco Central también tiene esa virtud de mirar con paciencia y no con impaciencia los resultados. No, el Banco Central va a ver digamos, yo creo que va a operar sobre la base de ver que se consolide el proceso de desinflación. Y yo creo que hay que entender al Banco Central en su rol. A ver, y no olvidarnos que la gente ha sufrido mucho por la inflación. Claro, la actividad económica también nos hace sufrir porque se pierde el empleo, pero este año, no sé, todos yo creo que hemos podido palpar en carne propia, sobre todo las generaciones jóvenes, lo que es la inflación, que es un mal muy importante y que hay que eliminar. Entonces yo creo que por eso yo coincido con lo que se ha dicho acá, miremos que los procesos se consoliden, no nos anticipemos, no hagamos cosas que vayan en contradicción de ese proceso. Y quizás hay que mirar más en los 2024, pero más bien con políticas más bien estructurales, mirar, digamos, incentivos a la inversión, no sé, incentivos a que mejoremos la productividad. Yo lo veo más por ese lado. Las políticas de demanda al final también tienen sus límites. Si no tenemos capacidad de crecimiento, me parece que es súper complicado. Es la manera, digamos, de que un país se pueda desarrollar. Por eso creo que es bueno mirar más mediano plazo, 2024, 2025. Y habían hablado de un empleo duradero. ¿Cómo se podría ahora o a un largo plazo generar un empleo duradero? O sea, lo que tenemos con ganancia de productividad del empleo, en realidad. Eso sea al amparo de, como decía Carlos, de cosas estructurales que promueven, en el fondo, un empleo también más productivo, en realidad. Para eso hay políticas de bien largo plazo, en el fondo, de mejorar la calidad de nuestro empleo, varias dimensiones, pero tiene que ver con eso. Y obviamente, a lo mejor, claro, tener como bien arreglado la institucionalidad del mercado laboral, así como sin tanta incertidumbre. Yo creo que eso también ayuda a que las contrataciones sean más duraderas. Quizás para complementar un poco lo que se estaba discutiendo antes de la recesión y esto del empleo, una cosa que creo que es relevante mantener en perspectiva es que esta caída de la actividad es una corrección a un exceso anterior, ¿sí? Entonces, y la inflación lo mismo. Entonces, no es como una recesión que llegó así de la nada, sino que hubo un exceso anterior y ahora estamos tratando de volver como a los equilibrios macro. Y parte de que la economía se vuelva a una situación saludable es pasar por este proceso. Ojalá que sea lo menos doloroso posible para todos, ¿sí? Pero por eso es importante dejar que se reacomoden los números macro. Y con respecto a lo del empleo, un tema también que yo creo que es relevante tomar en perspectiva para el mediano plazo y que no se está hablando tanto es que si bien se recuperaron las cantidades de trabajos en el mercado laboral,
sigue siendo baja la tasa de participación con respecto a los niveles pre-pandemia. Entonces, si estamos pensando en que Chile crezca, ¿sí?, cuando salgamos de todo esto, muy importante tratar de volver a llevar toda esa gente de nuevo, ¿sí?, al mercado laboral. Y ahí hay que tratar de entender bien qué es lo que está pasando, cuáles son los factores que están haciendo que estas personas, ¿sí?, estén decidiendo no reincorporarse y mantenerse por fuera. Yo, solo para agregar el mercado laboral, ¿cuál es el objetivo que uno tiene? Por lo menos ya que tengo yo, es que no es necesariamente mejor un empleo duradero, pero sí un empleo con trayectoria positiva, en el fondo, porque uno podría estar cambiando de trabajos, pero siempre mejorando tus condiciones. Y eso no es necesariamente algo negativo. Lo que no queremos es que sean empleos de corto plazo y que vayan como con una pendiente hacia lo más malo, que es algo que sí se ha visto en los datos chilenos, de un mercado con una rotación altísima y con una trayectoria negativa. Si uno piensa, por lo menos para mí, la variable no tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino que tiene que ver con que sea con proyecciones. Y eso entonces te llama a otro tipo de políticas públicas que tiene que ver con la reconversión laboral, con la inserción, porque tengo que ser capaz de ir moviéndome en buenas direcciones, obviamente con inversión, pero es un set de políticas públicas estructurales mucho más amplio que aquel que solo protege un empleo en un solo lugar. Que de hecho fue lo que hicimos con la Ley de Protección del Empleo durante la pandemia. Eso no necesariamente es conducido a mejores condiciones de vida y mejores salarios para las personas. Entonces hay que cuidar, pero mantener algo de flexibilidad, y estamos discutiendo políticas públicas que son súper importantes en ese respecto hoy día. Y que puede ser que tengan impacto de más largo plazo en las capacidades y en las trayectorias futuras de los trabajadores, sobre todo a través de cómo se traspasan los alzas de costos laborales. Entonces, lo que hablamos aquí en el comunicado, en la parte del mercado laboral, uno de los temas tiene que ver con la informalización del empleo. Eso es bastante complejo y lo estamos viendo de forma muy significativa. Eso me preocupa. Eso preocupa mucho porque sí afecta la cobertura que tienen las personas en términos de seguridad social, pero también afecta el acceso que tienen a capacitación, no solo a salud y pensiones, digamos, y por lo tanto su trayectoria acompaña a un país que va creciendo, tiene un torpeo aquí entre medio que hay que estarlo mirando porque puede ser que genere alguna disrupción. Yo quería complementar una cosa que yo creo que es importante también, que han habido políticas como el tema de las 40 horas, el aumento del salario mínimo, lo que viene ahora con el aumento de la tasa de cotización. Yo creo que hay que ser bastante cuidadoso en que la sumatoria de todas estas políticas, digamos, no nos desvíen o no impacten con un alza de costo del empleo demasiado relevante. Entonces yo ahí llamaría a ser muy cuidadoso en la combinación de políticas, que no haya creatividad quizás en ciertos sectores, es decir, sigamos reduciendo la jornada laboral o sigamos subiendo demasiado el salario mínimo. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en ese ámbito, porque eso también puede ser un elemento que perjudique, digamos, la creación de empleo. Yo quería hacer una pregunta. Que ustedes mencionaron que habían distintos factores internacionales y nacionales. Internacionales, ya sea la guerra que está ocurriendo en Ucrania contra Rusia, la pandemia de cero en China, incluso hay un posible conflicto entre Taiwán y China, y también hay problemas internacionales nacionales acá. Quería saber en qué porcentaje o de qué manera afecta más uno u otro, qué aspecto internacional o nacional afecta más a esta política monetaria que ustedes están recomendando. O sea, tu pregunta sería ¿qué factor incide más en el curso futuro de la política monetaria o una cosa así? Sería como ¿Cuáles de los conflictos pueden impactar más en la reacción? ¿Cuál es el conflicto o la composición interna-externa? Interna-externa. Ah, ya, eso sí. Okay.
Banco Central tiene una medición de eso, Exacto. que la actualizar ahora el viernes. Sí. ¿Cierto? Sí, O sea, tienen- pero quería por lo menos saber su perspectiva, su panorama general, sobre todo influyendo con este tema de la tasa de interés y de la política monetaria. Creo que quizás asignar un porcentaje a cada uno, de nuevo, con nuestras herramientas de proyección es básicamente imposible. Pero lo que sí podríamos pensar un poco es comparando con meses anteriores, ¿sí? Y claro, es un contexto de la forma que yo lo leo que es distinto de cuando recién, no sé, fue el COVID y colapsaron las cadenas de suministro. Entonces ahí claramente teníamos un shock externo enorme. O cuando fue la invasión a Ucrania y se dispararon los primeros meses todos los precios de commodities, alimentos, energía, ¿sí? En ese sentido, el contexto internacional está un poco más calmado, ¿sí? No estamos como en esa situación que había que responder a cosas que eran externas muy, muy fuertes. Incluso creo que también que el proceso de apreciación del tipo de cambio ha puesto que la economía, digamos, en lo que es la inflación, probablemente veamos que el IPC de noviembre, que esto era lo que había salido, también el peso que ha tenido, sí, todo lo que es la parte importada, se ha visto suavizado por este tipo de cambio más bajo. Entonces, sin decirte hoy un valor absoluto de cuál es más o menos, yo diría que el sector externo en este momento, estamos esperando que pase igual con las tasas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero ha pasado a tener como un rol no tan fuerte como era en los momentos de estos grandes shocks. Pero bueno, también estamos en un contexto en que no sabemos cuándo nos toca el nuevo, entonces también puede pasar que en una semana cambie la situación drásticamente. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, no sé, porque es bien. Sí, sí, entiendo. Exacto. No sé si alguien que está online nos quiere hacer alguna pregunta. Lina, Beatriz, Fernando. Parece que no. Ya, oye, se agradece la visita también presencial, yo creo que a poco vamos a tener que ir volviendo a la presencialidad, así que muchas gracias al grupo también. Y nos veremos el próximo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Se hizo acá? Sí.